No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Ahora sí estamos de lleno en nuestra entrevista. ¿Cómo está? Muy bienvenido, doctor González. Muchas gracias, doctora Herrera, por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos están viendo. Para mí realmente es un honor poder participar de un programa como el suyo. Estupendo. Yo lo que estoy viendo ahí atrás es un micrófono, un teclado. Sí. Sé que tiene aficiones musicales. Así es, sí. Cuéntenos un poquito de sus aficiones musicales. Bueno, la música ha sido bien importante siempre en mi vida y un escape siempre a cualquier problema o cualquier estrés de hoy. Y le tengo mucho cariño, así que he aprendido a tocar la guitarra, a tocar el piano ahora y siempre en una labor muy de aficionado, pero tuve mi pasado musical también por ahí incursionando en un grupo de música alguna vez con amigos que si están viendo les mando un gran abrazo. Ah, sí, me había contado un pajarito que era un grupo que se juntaban a tocar, pero que todavía no habían llegado ni al nombre del grupo, ¿no es cierto? Claro, después vino la vocación de cada uno y dejamos la música en stand-by, pero bueno, uno siempre la retoma. Así que Sí, tengo aquí lo mío sí. para hacer una mezcla de escritorio con sala de música, que es mi lugar favorito. Estupendo. No necesita más uno en realidad. Ahora uno con esta pandemia se da cuenta que lo simple está ahí, al lado de tu escritorio. Entonces, bueno, yo comenté cuando hice la introducción al programa que estaba trabajando como médico del personal, que es un gran hospital, 3.900 personas, ¿escuché bien eso correctamente? Y, y vamos a ir linkeando eso con el objeto de nuestra reunión hoy día, que es hablar de obesidad. Y en esto quiero que tú le des la importancia a esto del sesgo, de cómo maltratábamos o nos estamos no tratando bien cuando hablábamos a las personas y les decíamos, ¿cierto? Incluso en la nomenclatura, obesidad mórbida, ¿cierto? Quiero que partamos conversando de cómo ha cambiado o cómo tiene que cambiar el trato hacia las personas en este tema que es la obesidad. Sí, un tema muy bonito. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentarlo. Yo creo que uno tiene que recurrir siempre a los grandes y aludirlos cuando quiere hablar de algo. Y sin duda que ha sido mi referente mucho tiempo, no solo ahora que hace poco falleció, el doctor Maturana siempre decía que el lenguaje genera realidad. Por lo tanto, Exacto. es muy importante que hagamos nosotros, ¿cómo se llama? Una introspección hacia nosotros mismos y a cómo queremos ser tratados y tratar, ojalá, de esa misma manera. Y en los temas de la obesidad y el sobrepeso, es muy importante usar el lenguaje correcto. Yo tengo algunas propuestas también, no son imposiciones, pero creo que ayudan mucho y lo que yo he visto en mis queridos pacientes, si nos pueden estar viendo, eso llega bien, se siente bien que a uno le cambien el lenguaje. El respeto es una cosa Sí. increíble. A nosotros, las mujeres médicos, nos pasaba que nos decían mijita y a los estudiantes de medicina le dicen doctor, po. Entonces, como que tú te das cuenta que el lenguaje crea mundos, como decía cierto Humberto Maturana, y en el primero de nuestros capítulos que hablamos con un geriatra, él lo primero que defendió fue también esto de no decirle tatita, abuelito, ¿cierto? Estamos en un cambio de paradigma tan importante en que tenemos que cambiar esa asimetría con la que nosotros vivíamos hasta ahora y tenemos que ser capaces de proyectar nuestro respeto hacia las personas desde el lenguaje, la corporalidad, el acogimiento y la empatía. Entonces, cuéntanos, querido Jaime, ¿cómo se llama ahora
si yo tengo un IMC mayor a 30, mayor a 35 y mayor a 40? ¿Cuál es la nueva nomenclatura? Bueno, ahí también me voy a referir al People First de los canadienses, de una asociación que se llama Obesity Canada, que ha puesto esto sobre la mesa. Tenemos una chilena muy importante, una mujer de origen chileno, que es Jimena Ramos Salas, también trabajando para Obesity Canada. Ella es una grande, y ellos dicen que hablan del People First, de poner a la persona primero. Entonces, la primera cosa que yo quiero proponerles a todos es hablar de lo que yo he, digamos, abreviado con PVO, y que lo uso mucho en mis redes sociales. Es la persona que vive con obesidad. No es el obeso, ya está mejor dicho que otras cosas como gordo, ¿cierto? Y otros términos mucho más feos, pero ya obeso es una cosa fuerte. Ya es duro, sí. Claro, no le decimos el canceroso a nuestro paciente que tiene cáncer. No le decimos Ni sidoso tampoco. Tampoco, ni le decimos el fracturado de cadera o el quebrado a alguien que tiene. Entonces, no le digamos obeso, pongamos a la persona primero y digámosle persona que vive con obesidad. Y eso ya cambia la retórica, y eso llega de otra manera ya diferente. Cuando hablamos de obesidad propiamente tal, los términos han ido cambiando. De hecho, ya se habla de una obesidad clase 1, clase 2 y clase 3, en vez de hablar de una obesidad, en el caso de la 3, que era con un índice de masa corporal mayor de 40, hablábamos antes de obesidad mórbida. Ese término en sí mismo es cosa que los colegas que me estén viendo piensen, obeso mórbido, o sea, es realmente fuerte. Y es estigmatizador. Exactamente. Entonces nosotros queremos sacar el estigma, y para sacar el estigma lo primero es poner a la persona primero, y sin duda que entender un concepto que el solo hecho de que nosotros cambiemos esas palabras hace demostrar que entendemos que el problema va mucho más allá de comer menos y ejercitarse más. Porque durante los últimos 30 años, en los Estados Unidos, por ejemplo, la membresía a los gimnasios han aumentado en billones de dólares. Sin embargo, la gente sigue subiendo de peso. Por lo tanto, no es solamente hacer más ejercicio y comer menos, porque eso también es una solución que hemos dado torpemente muchas veces a nuestros pacientes, y ellos a veces, sin decirnos nada, se quedan con la tristeza de decir, vaya, vengo 20 años intentando aquello, definitivamente no es mi solución. ¿Ya? Ahora el problema, si me lo permite, doctora, es que el paciente confía siempre en nosotros. Por lo tanto, cuando viene al doctor y le dice, no, lo que pasa es que tú tienes que bajar de peso. Entonces la persona dice, claro, yo soy incapaz, no lo he logrado, ¿por qué otros sí y yo no? Y en realidad tenemos que afrontar la obesidad como es una enfermedad. Ya varios países en el mundo la han definido como tal. Y definirla como enfermedad significa poner a nuestro paciente como un objeto de tratamiento o como un sujeto de tratamiento, y no como alguien que es despreocupado, irresponsable y poco voluntario. Exactamente, fíjate que a nosotros con la epidemia de COVID, con la pandemia, ¿cierto? Realmente hemos tenido que hacer triage, y muchas personas han tenido como la debilidad de decir por edad o por enfermedad o por obesidad, pero de repente nos dimos cuenta que el 90% de nuestros pacientes son realmente obesidad clase 1, 2, 3, así a la edad que sea. Por lo tanto, esto es un problema que tiene alguna raíz. Y yo, que soy mucho mayor que tú, me recuerdo perfecto porque yo servía el medio litro de leche, con lo que este país le peleó a la desnutrición. Y comentemos un poquito eso, cómo colonizamos el cerebro de generaciones y generaciones de chilenos, ¿cierto? Para decir, no vaya a ser cosa que su hijo se vea desnutrido, se vea flaquito, y por lo tanto obesidad entonces pasó a ser sinónimo de sanito. ¡Qué error! Sí, esa es una cosa que es así. Lamentablemente, estamos en un país que no se acuerda mucho de ser un país en vías de desarrollo. Nos decimos subdesarrollados, pero se supone que ya saltamos a todos estos países un poquitito más grandes. Tenemos una realidad frente a Sudamérica diferente, claramente distinta.
Y en esa realidad en la que estábamos acostumbrados a vivir, Chile era un país que luchaba contra la desnutrición y la muerte por cólera, la muerte Exacto, de un niño menor de un por fiebre año. tifoidea. Claro. Exactamente. Entonces, en ese aspecto, la lucha era tener para comer. Y entonces era de buena situación, digamos, el tener un peso que demostrara que yo era capaz, ¿cierto?, de alimentarme bien, que era capaz de darle a mis hijos suficiente cantidad de comida. Ella lo ve, está gordito y por lo tanto está sanito. También fue Anita. asociado siempre la delgadez a la debilidad, a la enfermedad, en un paradigma completamente diferente al que vivimos hoy, ¿cierto? De la delgadez como en el techo de la belleza y incluso del éxito. Entonces, Y perdone que te interrumpa, la sí, exageración de pensar que las modelos de talla 38 eran el sinónimo de lo aspiracional en belleza, que de repente también se contrapone a esto que es el derecho de las personas que tienen una corporalidad más grande de reconocerse tal como son y aceptarse. Entonces estamos viviendo tratando de llevar a la gente a un peso y talla que sean armónicos. Yo creo que ese es el concepto, más bien la armonía. sí, más bien, claro, la armonía y por sobre todas las cosas, primero la salud. La ¿Ya? salud, claro. Está estudiado que no necesariamente un peso para una talla eh, significan una enfermedad o una salud. ¿Ya? Nosotros tenemos que usar algún parámetro duro para decir esta persona tiene un peso de obesidad y otra no. Pero cuando uno hila fino, debe ir a los detalles. ¿Ya? Y por ejemplo, si nosotros pensamos en algo tan sencillo, en un momento que conversábamos con la doctora, le contaba yo que la primera vez que me tocó tener esto, había hecho yo el cálculo de mi paciente, peso versus talla, y había calculado obesidad. Esto muy interesante porque podría servirle a muchos colegas. Y yo ya estaba pensando en el paciente que venía. Cuando el paciente ingresó, era físico-culturista. Y era un varón de, qué sé yo, 1,70 m, que pesaba 82 kilos, De pero puro músculo. de puro músculo, tenía una cintura de 70 centímetros, era una persona perfectamente sana, más sana que muchos, ¿ya? Probablemente, y ahí el peso y la talla me habían dicho una mentira. Entonces, cuidado con sesgar, cuidado con estigmatizar, y cuidado con equivocarnos con algo tan sencillo, porque no es lo mismo peso que grasa, y es la grasa la que enferma, no necesariamente el peso. Claro, nosotros en este momento en las unidades de cuidados intensivos estamos viendo justamente que pacientes que tienen exceso de masa grasa en el cuerpo, que es inflamatoria, que es metabólicamente activa, se encuentra con una enfermedad como el COVID, que es inflamatoria desatada. Entonces, por eso es que es un desenlace que puede ser más complejo, más prolongado, y que por lo tanto para mí es importante que las personas entiendan que la mecánica respiratoria, cuando tú te enfrentas a un abdomen muy grande, entonces ahí vemos que hay distintos tipos de obesidad, pero esto de tener una obesidad centrada en las vísceras y en el abdomen restringe la capacidad pulmonar y es una complicación agregada, ¿cierto?, al COVID. Cuéntanos un poquito de qué, ya entendemos que llegamos a donde estamos. Creo que es para mí muy importante señalar algo que ahora que yo he sido activista anti-tabaco, también creo que uno tiene que ser activista pro comida sana, que son esto de gratificar a los niños con hamburguesas de 3 pisos, grasa, azúcar, sal, más de lo que uno necesita. ¿Qué podemos hacer como sociedad y qué rol le caben a ustedes los especialistas en nutrición y en obesidad sobre eso? Tenemos claramente un rol, hay muchas cosas que hacer. eh, Se impresionarían los números que tenemos. eh, no tenemos los números de la pandemia y eso es terrible. Hasta Sí. septiembre del año pasado, usted está en Santiago, nosotros estamos acá en provincia, menos todavía se ha estudiado, pero se había estudiado que hasta septiembre, salió un artículo del Mercurio, hasta septiembre del año pasado,
el 44% de la población chilena había subido de peso, casi uno En pandemia. en pandemia, y había subido, y este es el número más terrible, 7 kilos promedio. O sea, En un año. sí, en un año, exactamente, producto de la pandemia. Entonces la pandemia nos trae una realidad que todavía ni siquiera hemos podido dimensionar. En los estudios previos, la encuesta nacional de salud del 2016, me dice aquí un torpedito para no olvidarme ni un número, Cuéntanos, cuéntanos. el 2016-2017 se entregó la última encuesta nacional de salud, viene la pospandemia, esa es la que nos asusta un poco. Y por Uf, ejemplo, bueno, esos son los números de obesidad son tremendos, porque en el fondo 74,2% de la población chilena, o sea, de cada 4 personas, 3 tiene sobrepeso en total, y eso se divide entre 31,2% que tiene obesidad, un 39,8% que tiene sobrepeso, y, o sea, un índice de masa corporal menor de 30, y en el otro extremo, 3,2% de personas que tienen una obesidad clase 3, lo que antes se llamaba obesidad mórbida. De hecho, la encuesta nacional de salud lo nombra como obesidad mórbida, pero yo ya les transmití eso y lo voy a nombrar así, obesidad clase 3, o perfecto. obesidad severa, que puede ser hasta el techo, que de repente les toca ver a ustedes en UCI. Y el otro dato que es importantísimo es que en Chile 86,7% de la población es sedentaria. Y aquí tengo que hacer un extra, porque la encuesta nacional de salud como que niveló un poquitito para abajo y midió el sedentarismo como aquella persona que hacía en total menos de 90 minutos de actividad física a la semana. Menos de 90. Y en el mundo está aceptado que ser sedentario es hacer menos de 150. O Ya. sea, si nosotros corregimos esto, fíjense, de 86,7% que hace menos de 90, si lo lleváramos a 150, probablemente sería más del 90%, o sea, casi todas las personas son sedentarias en Chile. Y estos Sí. números siempre son Y, peores en y mujeres. en tiempos de cuarentena peor. Claro, eso es lo que le decía, que no hay datos de la pandemia todavía. Hay gente que estaba con todas las ganas de salir del sedentarismo. Uno de mis grandes como mensajes por redes sociales, salir del sedentarismo, estaban a punto y ya estaban, pero listo. Un montón de gente que se inscribió al gimnasio, cerraron los gimnasios. Entonces, ese es un dato No muy, menor. muy interesante. Y otro, Mira, sí, yo en esto quiero aprovechar de contar una anécdota, se la conté yo a Jaime, él como que no me creía tanto, pero tengo que decirlo, yo en algún minuto llegué a pesar 120 kilos. Con el metro 65, 66 que tengo, claramente calificaba para, creo que tenía un índice de masa, o sea, un IMC como de 36 en ese momento, 35. Claramente estaba en un problema, pero el cariño de las personas, no sé, como que lo cegaba a eso y nadie me lo decía. Pero el problema es que yo tenía que hacer una especie como de autohumillación cuando iba a comprar ropa, por ejemplo, y decir, mire, tendrá una prenda de cualquier color, de cualquier naturaleza, cualquier cosa que me quepa, y el que te diga, no, para usted, no. Finalmente yo me hice el ánimo y pasé 1 o 2 años vestida de ropa de turno. En ese tiempo siempre trabajaba en intensivo y era profesora de la universidad, entonces esto pasaba piola, pero esa ropa me la compraba en Estados Unidos, ¿cierto? En la talla XXXL, y así pasé años. Y ahora que ya como que nos reencontramos y nos reencontramos con el peso gracias al esfuerzo de uno de mis hijos que es vegano, mi hijo del medio, y que ha predicado hace mucho rato, como 10 años ya, sobre esto de desplazar un poco el consumo de carnes animales, ¿cierto? De proteína animal por proteína vegetal. Y en este momento nosotros en mi casa tenemos ese propósito, ir migrando hacia la alimentación más sana, no envasada, disminuir la sal, el azúcar claramente ya casi no se utiliza, nos dura un montón 1 kilo de azúcar. Entonces, eso que es un cambio cultural, a nosotros nos ha tomado 15 años en esta casa donde hay un activista. Imagínate si eso no existe, cuando el cariño en Chile se demuestra dándote platos
con barandas, que en el sur se ocupa mucho ese concepto, y vámonos más allá, Magallanes, o sea, es otro también el cómo tú entregas cariño. ¿Cómo partir con el cambio cultural, Jaime? Bueno, lo primero yo creo que en todo, como nosotros que hemos tenido que estudiar para concientizarnos, es saber los datos. Y justamente me voy a volver a agarrar de la Encuesta Nacional de Salud. Y, por ejemplo, en un país con 4.000 kilómetros de costa, en una recomendación que se hace de comer 2 veces a la semana, por lo menos, pescado en forma de al horno o a la plancha, ¿ya? ¿Ya? Por supuesto que frito. No, el pescado No. frito. Pero con esa recomendación, 9,2% de la población la cumple. Es poquísimo. O sea, 9,2, o sea, nada. nada. La otra recomendación que es clave, bueno, esa es un consumo animal, pero definitivamente es distinto que comer una hamburguesa ultraprocesada de un restaurante de comida rápida multinacional, por no decir un nombre, ¿cierto? Y que tampoco es carne, digámosle a la gente que las hamburguesas no es carne preparada, sino que es una cosa que es bien un proceso molecular de unificación de los sabores y una serie de otras cosas. Claro, y si nos vamos a otros dos datos que me dio la Encuesta Nacional de Salud, que uno es el que decía del consumo de proteínas no animales, una cosa que es tan importante y además es tan barata, o relativamente barata en comparación con otras alimentaciones, que es el consumo de legumbres. Se dijo que se comiera 2 veces a la semana legumbre sin cecina. Esto es bien interesante porque el plato chileno suele llevar lenteja y arriba una longaniza. Entonces, claro. sin la longaniza, 24,4% de la población, este es un número un poco más amigable, pero igual, 24,4%, o sea, no alcanza a ser 1 de cada 4 que consume legumbres 2 veces a la semana, siendo que sería algo que abarataría los costos y que haría mucho más fácil la alimentación también. Exacto, bueno, no se vayan a ninguna parte porque vamos a ir a una pausa musical. Se nos ha pasado volando el tiempo con la conversación con el doctor González, así es que volvemos de inmediato. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.